Les pido que cerremos los ojitos y vamos a orar. Dios grande, Dios bueno, Dios de amor. A ti venimos esta noche, Señor, para darte gracias por lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cuidarnos, por protegernos, por darnos tanto amor, por ser tan misericordioso. Y te pedimos, Señor, que tomes nuestros corazones, los examines y que borres de ellos cualquier mancha de pecado. Limpia nuestros pensamientos, protégenos, Señor, de las malas miradas, ayúdanos a ser sabios e íntegros en todo lo que hagamos. Perdónanos, te lo repetimos nuevamente por los errores que hayamos cometido. Queremos estar en paz contigo, Señor. Sabemos que es la única forma para que tú escuches nuestras oraciones. Nos prometes que si te confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya nos protégenos y permítanos disfrutar de este tiempo que tú nos regalas. Vamos, en la clase de esta noche te pedimos que nos estés orientando, que nos estés dando mucha sabiduría, mucha paz y que podamos ver claramente a través de las páginas de la Biblia lo que es la iglesia local. Tema tan importante, tan trascendental hoy en día, pero sabemos que bajo tu guía y con la ayuda de tu palabra nos va a quedar absolutamente claro. Dejamos este tiempo en tus manos, mi Señor, y te oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a tratar este tema que de verdad es bien importante. Hasta ahora, pues hemos visto cuál es el Evangelio de Salvación. Fue la primera clase básica de este curso, donde el propósito era entender cómo ser salvos a la luz de la Biblia. Y por eso hablamos de cuál es el Evangelio de Salvación. Luego, en la segunda clase, vimos qué significa nacer de nuevo, como complemento a ese tema del Evangelio de Salvación. Ya teniendo claro lo que es el nuevo nacimiento, lo que significa ser salvos a la luz de la Biblia, miramos luego qué es el bautismo, qué es el bautismo según la Biblia. Cada uno de estos temas son de trascendental importancia, nos debe quedar muy, pero muy claro. Después hablamos de qué es el discipulado, entendiendo que estamos en un curso de inducción al discipulado. Y yo por lo menos antes de ser creyente no tenía ni idea que era un discipulado, pero ya creo que nos quedó suficientemente claro qué es el discipulado. Y vimos luego qué es la Biblia. Examinando la misma Biblia, vimos qué es la Biblia, que fue lo que vimos en la última clase. Y algo que me alegró bastante es que hubo muchísimas personas que entraron a mirar ese video, entraron a ver esa clase. Entonces creo que les haya quedado muy, pero muy claro. Porque si no entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues no le vamos a tener ningún respeto. Lo vamos a ver como un libro más, pero no es un libro más, es una enciclopedia de 66 libros que Dios ha escrito, que Dios ha dictado al corazón de esos más de 40 hombres que la escribieron en un transcurso de más de 2000 años. Y ahí tenemos el consejo para lo que podamos necesitar. Más adelante, cuando ya estemos avanzando en el proceso de discipulado con quienes vayan a continuar, les voy compartiendo tips de la Biblia, cómo pueden usar la Biblia
cuando tienen un problema matrimonial, cuando tienen un problema en el trabajo, cuando tienen un problema de enfermedad. Hay consejo para todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y ahí está escrito en blanco y negro con mucha claridad. Y hoy vamos a mirar qué es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Vamos a ver cómo la misma Biblia nos define lo que es la iglesia local. Entonces, el propósito principal de esta lección es que entendamos por qué Dios estableció la iglesia, para qué la estableció y cuál es la actitud que nosotros debemos tener hacia la iglesia. Ahora no me pregunten de cuál iglesia está hablando, estoy hablando de la iglesia bíblica, sí. Hay más de 3000 religiones en el mundo, cada una tiene su propio tipo de iglesia, pero vamos a hablar de la iglesia de la que habla la Biblia y seguro que nos va a quedar muy claro. Dice ahí en la introducción, como hijos de Dios debemos recordar que Dios, como buen padre, ha provisto de todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Dios ha provisto su palabra, como lo vimos en la clase pasada, como nuestro alimento espiritual. Y además nos ha provisto de un ambiente adecuado para que podamos crecer. Recordemos que el nacimiento espiritual es similar al nacimiento físico. Un niño que nace físicamente necesita ser alimentado, primeramente con leche, después con compotica, después con comida sólida y así va creciendo. Pero aparte de ese alimento necesita el calor de la familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Espiritualmente es lo mismo. El día que nacimos espiritualmente nos convertimos en unos bebés espirituales. Pero para poder crecer espiritualmente necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Empezamos con esa leche espiritual no adulterada, como dice en 2 de Pedro 2. Empezamos con lo más básico. Alguien me preguntaba en la clase pasada, creo que era José, ¿por dónde empezar? Y le decía, empecemos por Primera de Juan. Empecemos por Primera de Juan. Y después vamos a los 4 evangelios. Y seguimos avanzando a través de todas las epístolas hasta llegar a Apocalipsis, que es un libro muy fácil de entender. Algunos piensan que es cosa del otro mundo, ¿no? El libro se explica por sí mismo. Les decía, aliméntense con los proverbios, con los salmos. Con el tiempo vamos al Antiguo Testamento y vamos a aprender más y más. Pero necesitamos de ese alimento para poder crecer. Pero también necesitamos un ambiente adecuado, es decir, una familia, una familia. Y esa familia es la iglesia local. En este momento nosotros somos parte de esta iglesia local y a través de esa iglesia local ya empezamos a conocernos, ya empezamos a compartir tiempo. Hoy pasamos un buen tiempo con Oscar, por ejemplo, y creo que fue de mucha utilidad para él. Y así, hace unos meses cuando Trini estaba enfermita, también pasamos mucho tiempo en oración por ella, por toda la familia. Y así, poco a poco nos vamos conociendo, nos vamos familiarizando y de esa manera nos vamos exhortando. Vamos perdiendo el miedo, vamos ganando confianza para aprender más y más de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles el material de esta lección.
Vamos a mirar hoy qué es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Y vamos a ver ahí la definición. Dice en el primer punto, la iglesia no es un edificio. La mayoría asocia la iglesia con un edificio, con un templo, ¿sí? No es un edificio, es una reunión de personas, es un grupo de personas que nos reunimos para alabar a Dios, nos reunimos para exhortarnos unos a otros, para enseñarnos unos a otros. Nos reunimos para cumplir con las ordenanzas que el Señor ha establecido en su misma palabra. Ya lo iremos viendo poco a poco. Pero miren lo que dicen Hechos 14:27. Y Anita, por favor, te bajas, silencias. Bueno, silencio, ya. Entonces, en Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces ahí vemos que es claramente un grupo de personas, no es un edificio, no es un templo, son las personas que se congregan para alabar al Señor, para crecer espiritualmente, para servirle al Señor, para cumplir con esa gran comisión que Él nos ha encomendado. Ahora, ahí explica en el punto 1.2.1, es nuestra familia espiritual. Entonces ahora tenemos dos familias, la familia con mi papá, mi mamá, mis hermanos, y una familia espiritual, que es la familia de Dios. Ahí en Efesios 2:19 lo dice muy claramente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. La Biblia nos enseña en este pasaje que cada persona que ha nacido de nuevo es miembro de la familia de Dios. Ya les explicaba que un bebé nace y necesita de dos cosas principalmente para poder crecer. Primeramente, el alimento, que es la palabra de Dios en este caso, y en segundo lugar, un ambiente adecuado para poder crecer sanamente. A través de la iglesia local es que el creyente va a recibir esa instrucción para poder llevar una vida correcta, una vida santa ante los ojos de Dios y ante los ojos de todos los hombres. En primera de Timoteo 3, en los versículos 14 y 15, nos muestra algo más de la iglesia. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Ahí está destacado con azul. Le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia nos enseña acá que la iglesia es la que guarda y muestra la palabra de Dios a través de los hijos de Dios. Esto es una realidad. Cuando cada creyente conoce, vive, practica y anuncia la palabra de Dios. Si somos parte de una iglesia bíblica, si somos parte de una iglesia cristiana, es para eso, es para conocer la palabra de Dios, es para vivir
la palabra de Dios, es decir, para ponerla en práctica y para ser capaz de enseñársela a otros. En primera de Timoteo 2:2 no está ahí, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque yo les estoy tratando de enseñar durante este curso, es porque así lo recibí. Y quien me lo enseñó a mí, él también lo recibió. Y muchos de ustedes que lo van a recibir también lo van a transmitir igualmente a otros, cuando son creyentes fieles de una iglesia bíblica. Ahora vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 12, Primera de Corintios 12. Y aquí nos muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, dice ahí en el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces aquí Dios está comparando a la iglesia con el cuerpo humano, donde la cabeza es el Señor Jesucristo. Vamos a mirarlo ahí en Colosenses. Colosenses 1, versículos 17 y 18. Y hablando de Jesucristo, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Así que cada miembro allí en la iglesia necesita de los demás miembros para crecer y también para servir al Señor de una manera específica. Continuemos con el pasaje anterior, Primera de Corintios. Miren cómo continúa. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo, ahí en el versículo 22 y 20 al 24, dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir, dentro de ese cuerpo de Cristo somos muchos los miembros y cada uno con una función particular. Así como hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay líderes, hay personas que cuidan a los bebés, hay personas que cuidan a los niños, hay líderes de jóvenes, hay líderes de parejas jóvenes, hay muchos ministerios dentro de una iglesia local y en cada ministerio hay líderes y grupos de liderazgo que apoyan a ese ministerio. Y mire cómo continúa el versículo ahí en Primera de Corintios 1, en los versículos 25 al 27. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno
particular. Espero que nos quede claro, somos parte del cuerpo de Cristo. Y este es el honor más grande. Dice en 2 Corintios 5, en el versículo 20, que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos parte de esa familia que cubre el mundo entero. Qué privilegio tan grande. En resumen, dice ahí en la página 31, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es la familia espiritual que Dios nos ha dado a aquellos que hemos nacido de nuevo para guardar, exaltar y proclamar la palabra de Dios y el evangelio del Señor Jesucristo al mundo entero. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos una tarea que la hemos mencionado casi en cada lección, y es cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha asignado. Cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha asignado. Y esa gran comisión es ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha enseñado. Bueno, espero que hasta ahí esté claro. Dice luego en el punto 1.3, la iglesia se hace visible a través de iglesias locales. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia del Señor la llamamos en general, en el mundo entero, la iglesia universal. La iglesia universal. Y de esa iglesia universal forman parte todas las iglesias locales. En este caso, nuestra iglesia, la Biblia dice en Bucaramanga, es una iglesia local. Pero hay iglesias locales en muchos lugares del mundo. Ya lo vamos a ver. Miren el pasaje ahí en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra, es decir, los que conocieron el evangelio, lo entendieron y tomaron esa decisión de aceptar a Cristo, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia local, a la iglesia primitiva. ¿Qué hacían? Perdón. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en lo que dice la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había verdadera hermandad. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren la última frase, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, amigos, siéntanse privilegiados de que Dios haya puesto los ojos sobre cada uno de ustedes. O sintámonos privilegiados de que Dios haya puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros.
En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 15, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y fruto que permanezca. Qué bendición tan grande poder ser parte de la iglesia del Señor. Muy bien. Hay otros ejemplos de esas iglesias locales. Ahorita estábamos hablando de la iglesia primitiva en Jerusalén, pero aquí tenemos otra iglesia local, que es la iglesia en Éfeso. Dice en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. También Pablo menciona la iglesia de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahí está la iglesia de Filipos, la iglesia de Colosas. Había en aquella época más de 100 iglesias esparcidas por toda esa región. Y las llamamos iglesias locales. Ahora miremos cuál es el propósito principal de la iglesia en mi vida. Es decir, ¿por qué nos interesa saber que hay una iglesia local de la cual ya puedo participar y qué influencia va a tener en mi vida? Y el principal propósito es perfeccionarnos, perfeccionarnos. Ya somos hijos de Dios y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero recuerden lo que explicábamos cuando hablamos del nuevo nacimiento, que tenemos una vieja naturaleza llena de pecado y una nueva naturaleza pequeñita. Esa naturaleza pequeñita debe empezar a crecer para que la otra empiece a decrecer y que de esta manera lleguemos a perfeccionarnos, a conformarnos a la imagen de Cristo. Y por eso, hablando de Jesucristo, acá en Efesios 4:11 y 12, dice, y él, a Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el invento que hizo Jesucristo. Esto no es invento de hombres. Él mismo constituyó la iglesia. ¿Tenemos apóstoles? Claro que sí. Los 12 apóstoles siguen siendo nuestros maestros, ¿eh? Los profetas son todos aquellos que predican la palabra de Dios. Los evangelistas son los que son capaces de predicar el evangelio a otras personas. Los pastores somos los que guiamos una congregación, una iglesia local. Y los maestros, que somos todos los que enseñamos los diferentes niveles del discipulado, o los que enseñamos la Biblia a través de los diferentes niveles del discipulado. Entonces, para eso creó Jesucristo la iglesia, para perfeccionarnos. Dice ahí en el material, la Biblia nos enseña claramente que Dios ha constituido pastores y maestros con el fin de perfeccionar a aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Los pastores y maestros hacen esta labor usando la norma absoluta de la palabra de Dios. Ahí tenemos segunda de Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto. ¿Qué significa perfecto? Ahí lo describe. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese es el propósito de la iglesia local en mi vida, perfeccionarnos. Y lo hace a través de la palabra, a través de la Biblia. Hemos nacido en el seno de una familia espiritual que es la iglesia, pero necesitamos empezar a crecer, empezar ese proceso de perfeccionamiento, como esa ostrica que está allá teniendo por dentro una pepita que empieza a purificarse y a purificarse hasta que se convierte en una perla, en una joya preciosa. Ni más ni menos es lo que sucede con nosotros. Hemos llegado al seno de la iglesia, siendo pecadores, arrepentidos. Dios nos ha perdonado. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y tenemos mucho pecado encima, esa vieja naturaleza que nos estorba. Pero en la medida en que vamos creciendo, nos vamos perfeccionando y empezamos a brillar, empieza a cambiar nuestra vida hasta convertirnos en esa joya preciosa. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros en relación con la iglesia? Tal vez ustedes se estén preguntando, bueno, ¿y qué papel juego yo ahí? Lo que Dios espera de mí en relación con la iglesia. Lo primero es que Dios espera que crezcas espiritualmente. No tenemos una iglesia para que la gente vaya y grite y se tire al piso y les pidamos plata y les digamos que el evangelio de prosperidad y miles de cosas raras que enseñan hoy en día. No. Dios espera que crezcamos espiritualmente. ¿Sí? Ahí está en Efesios 2, del 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice ahí en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, Dios desea que seamos edificados en la palabra de Dios y la persona del Señor Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahí en el versículo 21 dice, en quien todo el edificio, haciendo referencia a la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos templos del Señor. El Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. ¿Sí? Dice, en la medida en que cada creyente recibe esa edificación, aplicándola a su vida diaria y conociendo mejor a su Señor, habrá un crecimiento continuo que afectará a toda la iglesia, llevándola a manifestar la santidad de Dios. Pues es lo primero que Dios quiere, que crezcamos espiritualmente. ¿Qué herramientas usamos para eso? La palabra de Dios, como lo vimos en la clase pasada. Y usamos el discipulado, que ya lo explicamos claramente en la clase anterior a esa, que es el discipulado. Y lo segundo que Dios espera es que nos congreguemos fielmente, que nos congreguemos fielmente. Mire cómo lo dice en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Creo que está muy, pero muy claro. Cuando dice, cuando veis que aquel día se acerca, se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Él viene prontamente por su iglesia, pero mientras Él regresa, debemos animarnos unos a otros, a congregarnos como hermanos en Cristo. Esto Dios lo usará para estimularnos al amor y a las buenas obras, es lo que dice el pasaje. A propósito, yo ayer les mandé ahí al grupo el link del servicio de la iglesia para que vayan conociendo qué es lo que hacemos un domingo. Un domingo nos congregamos durante hora y media, máximo 2 horas, para alabar al Señor, para orar y para escuchar una enseñanza de la Biblia, como lo vieron en el día de ayer. Ya en otras oportunidades ustedes habrán escuchado otras enseñanzas, ¿sí? Y de aquí en adelante seguramente se las mandaré al grupo para que los que las quieran ver las puedan escuchar y que entiendan qué significa eso de congregarnos. Hoy mismo, hoy mismo nos estamos congregando para estudiar la Biblia. A través de este curso de inducción estamos aprendiendo cuál es el Evangelio de salvación, aprendimos qué es el bautismo, aprendimos qué es el discipulado, aprendimos qué es la Biblia y hoy estamos aprendiendo qué es la iglesia local. Ahí estamos congregados. Las damas de la iglesia desde 14 años en adelante, cada, cada último sábado del mes se reúnen y tienen su propia edificación para damas. Las parejas jóvenes de la iglesia, una vez al mes se reúnen esas 50, 60 parejas para escuchar enseñanzas relacionadas con el matrimonio, con la crianza de sus hijos. Los jovencitos de la iglesia, mayores de 15 años, hasta los 40, 50, si están solteros, se reúnen los sábados en la tarde para escuchar enseñanzas que tienen que ver con la juventud, cosas que ellos necesitan vivir. Los niños de la iglesia reciben sus clases dominicales domingo a domingo por edades. Niños de la cuna hasta los 2 años, niños de 3 a 5, niños de 5 a 8, niños de 8 a 11. Y luego los jovencitos de 12 a 15 tienen su clase aparte. Mejor dicho, para eso los congregamos, para apoyarnos, para enseñarnos unos a otros, a todo nivel. Tenemos eventos como las conferencias misioneras, que ustedes vieron algunos hace 15 días y que tendremos a nivel nacional la semana entrante. Yo les estaré mandando los links para que se puedan conectar. Va a ser virtual. Tenemos encuentros de parejas, tenemos retiros de jóvenes, tenemos retiros de damas. O sea, durante todo el año hay toda clase de eventos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, para recibir ese crecimiento espiritual. Es algo permanente, permanente, sin dejar atrás ninguno de los grupos, desde los niños de Salacuna hasta los viejitos de 80, 90, 100 años. Todo el mundo recibe edificación. Entonces, en conclusión, dice ahí en la última página, Dios le da mucha importancia a la iglesia local para esta época. Dios opera a través de la iglesia local para la realización de la gran comisión y por esta razón la mayoría de los libros del Nuevo Testamento están dirigidos a un grupo de creyentes en una ciudad o lugar específico que se llaman iglesias locales.
El plan de Dios es que crezcas en el ambiente adecuado que nos proporciona la iglesia local y que seas fiel en congregarte para ser edificado sobre el fundamento de la palabra de Dios. Dios opera para la realización de la gran comisión. La hemos mencionado en casi todas las lecciones. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en los versículos 18, ahí está la gran comisión. Es la comisión que Dios le da a sus apóstoles en el momento en que ya va a ascender al cielo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, lo que les voy a decir es con toda la autoridad que tengo sobre. Ahorita está más fuerte, ¿no? Por tanto, ir Mm, a ser discípulos. hay bastante. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el pasaje de la Biblia que más enseñamos, que más enfatizamos, porque es la tarea que el Señor Jesucristo nos dejó. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud. Voy a dejar de compartir pantalla y nos cuentan si tienen alguna inquietud. De verdad que es una lección bien importante, como todas. Todas las veces digo lo mismo, esta es la lección más importante. Pero ¿qué hacemos si es la lección más importante? ¿Sí? Todas son importantes porque fueron enseñadas por Dios, fueron puestas por Dios para el bienestar de la raza humana. Lo que Dios hace es perfecto, no se equivoca absolutamente en nada. Bueno, entonces, ya con esto en mente, en 8 días tenemos nuestra última clase. Tenemos nuestra última clase. Ojalá que los que llegaron tardecito hoy puedan ver esta lección completa, puedan anotar las inquietudes que tengan. Y la próxima clase, que es la última, vamos a aclarar cualquier duda que tengan sobre todo lo que hemos visto. Pueden preguntar de lo que quieran, ¿sí? Y además vamos a ver cómo ahora ustedes pueden compartir a otros de Cristo. Ustedes tuvieron el privilegio de conocer el Evangelio a través de estas clases. Y tal vez digan, bueno, y yo podría compartir eso con otra persona, con mi papá, con mi mamá, con mis tíos, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo. Claro que puedes. Simplemente si tienes a Cristo en tu corazón, ya tienes la capacidad para hacerlo. Entonces simplemente vamos a recordar cómo se hace de una manera muy sencilla. Les voy a regalar algunos documenticos que yo tengo para que ustedes los tengan, los ajusten de acuerdo a cada uno de ustedes y los puedan compartir con la gente. Yo no sé a cuántos miles de personas se lo habré compartido, pero no me puedo callar, no me puedo callar. Tengo mi lista de estudiantes, familiares, profesores de las universidades, compañeros de trabajo, y repaso, digo, ya, a este ya, a este ya. Puedo decir a todos les he compartido eso. Y es la idea. Nosotros ya somos salvos, vamos para el cielo. Escuchen la enseñanza de ayer a la iglesia para que vean, ahí explico el tema del arrebatamiento, del rapto de la iglesia y lo que va a suceder con los que se quedan. Entonces yo no quiero que nadie se quede y ninguno de ustedes querrá que sus
familiares, amigos, conocidos, vecinos se vayan a quedar. Entonces tenemos que aprender a compartir a otros de Cristo, que es lo que vamos a ver en la última clase. Bueno, qué alegría volverlos a ver. La próxima clase, si es posible, les voy a pedir el favor de que pongan la carita, al menos para verlos en la última clase, ¿sí? Uno se siente muy raro dictándole clase a unos nombres. Yo me los imagino, ¿sí? Me los imagino a la mayoría. Algunas veces han mostrado la carita. La única que siempre ha puesto la carita ha sido Trinidad, ¿sí? Es la primera que llega y permanece, pero es una alegría para uno saber a quiénes les dictó el curso. Entonces, háganse ese propósito para la próxima clase, si es posible, que nos podamos ver. Bueno, entonces, si no hay preguntas, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Nos veremos aquí en 8 días, si Dios lo permite. Un abrazo para todos. Muchas gracias, feliz Muchas noche. gracias, buena noche. Sí, Gracias para todos. mucho gusto. Muchas gracias, buenas noches. Claro que sí, si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, todo bien, entendimos, súper. Feliz noche para todos. Bueno, buena noche para todos. Adiós, muchas gracias. Sí. Muy amable, muchísimas gracias por todas las enseñanzas. Dios lo bendiga. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias, don Fabio. Que esté muy bien.